Eh, Vamos a continuar viendo la materia. Estábamos viendo cielo abierto. Quedamos en lo que era la maquinaria auxiliar para cielo abierto. La flota de equipos auxiliares en una mina está formada por los siguientes equipos. Las motoniveladoras, que son equipos que tienen dientes que arrastran por el suelo, tienen una especie de pala que va también arrastrándose por el suelo justamente para arreglar los suelos que están mal nivelados. Por eso se llama motoniveladora. También tenemos tractores sobre orugas o sobre ruedas, que son básicamente los bulldozers, que también son equipos muy poderosos, ¿cierto? Para empujar material y ayudan también para empujar marina que se ha salido de la zona de carguío o de acopio, y también sirve para arreglar los suelos, para la excavación y relleno de zonas muy deterioradas, construcción de nuevos trazados, me refiero a los caminos, y retirada de grandes rocas. También están los camiones de riego, algunos le dicen camiones de aljibe, y lo que hacen es ayudar a evitar que haya tanta polución producto del movimiento de camiones. Entonces, originalmente utilizaban agua solamente, hoy en día están agregándole al agua elementos como sal y otras sales que ayudan a mantener por más tiempo la humedad en los caminos y evitar justamente este polvo excesivo que no es polvo, ¿cierto? No es tierra, es sílice. Piensen ustedes que estamos explotando una mina, por lo tanto no es el polvo que tenemos en la casa o que está en la calle, es un polvo mucho más dañino porque estamos hablando de silicatos molidos, ¿cierto? Que si uno los mira por microscopio son como estrellas de vidrio que se van introduciendo en nuestros pulmones y pueden provocar mucho daño. También está el rodillo compactador, que es para la compactación de los materiales sueltos, ¿cierto? Que trabajó la motoniveladora. Esperen un poquito que voy a ver, me pusieron un mensaje, quiero verlo. Ya después veo esos correos, ya no los he visto todavía. Ya sigamos. Les decía que tenemos un equipo que se llama rodillo compactador, que es para la compactación de los materiales incorporados a las rampas y caminos justamente para hacerlos más transitables. Ya es una especie de, ¿cómo se llaman estos? Eh, los que se utilizan en las calles también para hacer pavimentación, aplanadoras. Dentro de lo que es la explotación a cielo abierto hay inestabilidades, ¿ya? Y esas inestabilidades hay que controlarlas o detectarlas primeramente. Entonces vamos a estudiar los principales eh, elementos, ¿cierto? O principales procesos de inestabilidad en los taludes. Entonces hay una parte de este paper que se llama modo de inestabilidad. Modos de inestabilidad. Los modos de inestabilidad que podrían gobernar el ángulo de talud crítico están gobernados por las propiedades de las rocas. Entonces, por eso es tan importante conocer las propiedades geomecánicas del macizo. Las siguientes figuras muestran los modos de inestabilidad que pueden ser usados para la definición de los sectores. Este es un tipo de inestabilidad, se produce cuando hay una falla, ¿cierto? Una falla que corta parte del banco. Cuando esa falla corta parte del banco, como se ve ahí, es posible que ocurra una inestabilidad o caída de parte del banco que se llama modo planar, ¿ya? Inestabilidad modo planar. Este otro tipo de inestabilidad, y eso se produce cuando hay dos fallas, ¿cierto? Una falla que, si ustedes se dan cuenta, corresponde a la intersección de dos fallas. Entonces hay una falla
que originalmente va por ese camino, ¿cierto? Y otra falla va por este otro camino. Entonces la intersección de esas fallas que están ahí en el banco o en el talud de un macizo rocoso hacen que esta zona esté como cortada y es posible que caiga esta cuña, ¿ya? Estamos hablando de muchas toneladas de roca que puedan resbalar y dañar equipos o disminuir la explotación, disminuir la velocidad de explotación. Es un problema. Entonces eso se llama inestabilidad tipo cuña, pero se debe a que hay una fractura original ahí y otra que la cruza, por lo tanto se produce una especie de cuña de inestabilidad, ¿ya? Entonces estamos viendo cuáles son las inestabilidades más comunes en minería a cielo abierto. También tenemos este tipo de inestabilidad que se llama modo circular, que corresponde también a una especie de fractura curva que deja que esto quede con esa posibilidad de caer. Entonces, si uno ve en vista de perfil este banco, viene a ser una cosa como esta. Voy a tratar de dibujarla. Este es el banco, ¿cierto? Estamos viéndolo en perfil ahora, no en 3D como está ahí en el dibujo. Entonces el corte que tiene es de esta manera, ¿ya? Entonces esto hace que pueda escurrir, como que tienda a escurrir de la manera que está ahí, ¿ya? Ese es el modo circular de inestabilidad de bancos o de taludes. ¿Qué otro modo de inestabilidad tenemos? Tenemos el toppling o volteo. Eso ocurre cuando hay muchas fracturas, ¿cierto?, que cortan el banco de esa manera. Entonces, si lo vemos en vista de perfil, vendría siendo una cosa como esta. Tengo el banco ahí, ¿cierto? Ahí está el banco. Entonces, el toppling se produce cuando hay fracturas de esta forma en el banco. Son fracturas paralelas a la cara del banco. Entonces, eso puede caer de esta manera, como ven ahí ustedes. Obviamente, esta zona está más inestable porque no hay una zona de apoyo. Por lo tanto, lo natural es que tienda a caer hacia allá. Entonces ahí se produce una inestabilidad que se llama toppling o volteo, ¿ya? Son fracturas paralelas a la cara del banco. Perdón. La mecánica de los distintos modos de inestabilidad tiene que ver con qué. Obviamente con la geología, con las fallas, con las fracturas, con las diaclasas, con la calidad geomecánica del macizo rocoso. Cuando el radio de curvatura de una pared es menor que 2 veces la altura de la pared, el efecto sobre la estabilidad puede ser importante dependiendo del tipo de deslizamiento e inestabilidad. Entonces, cuando el radio de la curvatura de una pared es menor que 2 veces la altura de la pared, el efecto sobre la estabilidad puede ser importante y puede controlar un tipo de caída o inestabilidad. Sobrecarga en la superficie. Eso también puede provocar inestabilidades, ¿cierto?, en los bancos. ¿Qué significa sobrecarga en la superficie? Si aquí tengo un banco y está trabajando un camión muy pesado, ¿cierto? Y a cada rato me orillo mucho, por eso hay una separación mínima, ¿cierto?, para llegar a la orilla del banco. Entonces, un camión acá que está trabajando con carga, que se mueve constantemente, ¿cierto? Entonces tengo que tener mucho cuidado de no sobrecargar, ¿cierto?, el banco, ¿ya? Aquí tengo el material arriba. Eso es sobrecargar el banco. Aquí estoy ejerciendo una fuerza importante, ¿cierto? Y aquí no hay apoyo. Por lo tanto,
puede empezar a provocar fracturas que se van irradiando hasta que esto colapse y caiga, ¿ya? A eso se refiere con sobrecargar el banco. A eso se refiere con sobrecargar el banco. Entonces dice, sobrecarga en la superficie, sobre la cresta de un talud, proveniente de un botadero o tranque. Podrían crear condiciones especiales de carga. Si, por ejemplo, cerca de un banco o un talud hay un botadero donde se está acumulando material o hay un tranque de relave, obviamente eso va a ejercer mayor carga que sobre un banco que no tiene sobrecarga. También la infiltración de agua van degradando la roca y la van volviendo más fácil de correrse, ya porque el agua pasa a ser como un lubricante. Entonces, al existir filtración de agua, la estabilidad de los taludes se verá afectada. Si una pared tiene, si una pared tiene incluida la rampa de transporte, entonces la seguridad de esta pared debe ser más alta, porque por ahí están pasando camiones cargados, ¿cierto? Que van a someter a ese talud de banco, ya sea de rampa o de una berma de trabajo, a mayor esfuerzo que un banco por donde no pasan camiones. Entonces, si una pared tiene incluida la rampa de transporte, entonces la seguridad de esta pared debe ser más alta. Diseño de las paredes del rajo. Diseño de las paredes del rajo. El diseño de los taludes de la roca ha sido resuelto por la incorporación de un factor de seguridad. Siempre hablamos de factor de seguridad. Entonces, si los pilares tenían un factor de seguridad, aquí también podemos considerar factores de seguridad. Hablamos que el factor de seguridad es igual a 1 cuando no hay un factor de seguridad, ¿cierto? Por lo tanto, el pilar está sosteniendo o el talud está sosteniendo lo que es capaz de sostener de acuerdo a los cálculos. Entonces yo siempre tengo que multiplicarlo por un valor mayor a 1, como 1,2, 1,3, 1,4, ¿ya? Para aumentar su grado de estabilidad. Los cálculos requieren la determinación de las propiedades de resistencia de la roca, la geometría de las estructuras y niveles de agua en el talud futuro, ¿ya? Debo conocer si hay infiltración, debo conocer la hidrogeología, debo conocer las fallas que pueda tener el banco. Por eso se refiere la geometría de la estructura. Siempre hay fallas que cortan, por ejemplo, un rajo. Entonces hay que conocer cuál es el movimiento típico de esas fallas y cuáles son las fallas que provoca esa falla mayor, que normalmente son perpendiculares a la falla principal. Se llaman fallas tensionales. Debe usarse valores promedios o valores conservativos. Reconocer su variabilidad, medirla e incluirla en el diseño. Todo eso debe ser incorporado para agregar un factor de seguridad y evitar los deslizamientos. Ángulo de talud menores de 45 grados y seco, significa que no hay incorporación de agua. Las consecuencias de las inestabilidades son fácilmente manejadas. En este rango de ángulo, cambios de ángulo de talud usualmente producen grandes cambios relativos en el volumen de stripping. El stripping viene a ser cómo voy a tener que levantar masa estéril para poder llegar al mineral útil. Repito esto, ángulo de talud menores de 45 grados y secos. Menores de 45 grados se refiere a esto. Es un ángulo de talud menor a 45 grados, ¿ya? Que aproximadamente 30 grados, ¿ya? A eso se refiere. De eso está hablando cuando dice ángulos de talud menores a 45 grados y seco. Las consecuencias de las inestabilidades son fácilmente manejadas. En este rango de ángulo, cambios de ángulo del talud usualmente producen grandes cambios relativos en el volumen de stripping. Ángulos de talud mayores de 45 grados, que son los típicos, ¿cierto? En cielo abierto, hablamos que variaban entre 60 y 80 grados, y húmedos, ya bueno, eso es más complejo aún, porque el líquido lo que va agregando es presión y peso a la roca, ¿ya? La presión de poro que va inyectando el agua que va escurriendo internamente hace que el banco o el talud se vuelva más inestable aún. El agua va provocando una cosa que se llama presión de poro, y la presión de poro agrega mucha inestabilidad a un talud
que originalmente estaba seco. Entonces, ángulos de talud mayores de 45 grados y húmedos, los deslizamientos y la caída de rocas son más difíciles de corregir. Entonces significa que tengo que tener más cuidado, ¿cierto? Eso significa que tengo que trabajar con factores de seguridad mayores. Asegurar la seguridad de la estabilidad de las paredes del rasgo es una función necesaria en el diseño de los taludes de la mina. La más común de las causas de inestabilidad en la pared del rasgo es la ocurrencia de planos de debilidad orientados críticamente, tales como fallas, estratificaciones, se refiere a los estratos, ¿cierto? Que pueden ser estratos verticales y además paralelos a la cara del banco, que sería lo peor, ¿cierto? Entonces, la más común de las causas de inestabilidad en la pared del rasgo es la ocurrencia de planos de debilidad. Esos pueden ser fallas, diaclasas, estratificaciones. Desplazamientos pueden ocurrir a través de estos planos. Son zonas de debilidad, ¿cierto? Pequeños desplazamientos de roca amenazan con movimientos mayores, siendo estos signos de inestabilidad. Donde no hay planos orientados críticamente, un talud total podría causar un quiebre en la sustancia rocosa, yendo progresivamente al desarrollo de una superficie de deslizamiento. Generalmente las inestabilidades en el macizo rocoso no ocurren de un momento a otro. Ya hay un aviso. Entonces, para eso se monitorean los taludes con radares, ¿ya? Que me permiten ver los mínimos movimientos en la ubicación y en el horario. ¿Ya? Hay radares que están constantemente monitoreando los taludes con ondas de luz y ellos van captando, ¿cierto? Esos radares, la información de pequeños movimientos en algunas zonas. Entonces hay zonas que empiezan a tener mucho movimiento, incluso hay que evacuarlas. Por eso dice, pequeños desplazamientos de roca amenazan con movimientos mayores. Por ejemplo, en la minería subterránea, cuando uno va por un túnel y constantemente ese túnel está crujiendo, es porque el macizo rocoso, como dicen los mineros, está avisando que en cualquier momento va a colapsar. ¿Ya? Siendo estos signos de inestabilidad, esos pequeños desplazamientos o esos pequeños caídas de rocas de algún talud. Donde no hay planos orientados críticamente, un talud total podría causar un quiebre en la sustancia rocosa, yendo progresivamente al desarrollo de una superficie de deslizamiento. En rocas alteradas, obviamente, es más inestable. El quiebre de la sustancia rocosa nos lleva a un deslizamiento rotacional. Ciertos tipos de estructuras pueden producir, después que el deslizamiento se ha iniciado, el fenómeno de volcamiento o toppling, como el que mostramos recién, en estructuras relativamente verticales. Estos son los mayores tipos de inestabilidades que se experimentan, ¿cierto?, a cielo abierto. La configuración de los bancos respecto al rumbo, manteo de las fallas del macizo rocoso y la posibilidad de rotura de los taludes se presentan en la siguiente tabla. Entonces es importante conocer las fallas y el rumbo y manteo de estas fallas respecto de los taludes, o sea, respecto de las caras de banco. Aquí tenemos varios ejemplos que pueden ocurrir. En el número 1 tenemos bancos cortando las fallas o estratos. Ahí no hay mayor inestabilidad. Talud no sometido a deslizamiento importante. Entonces se entiende aquí que las fallas o los estratos están de forma perpendicular prácticamente a las caras, entonces no hay mayor problema. Talud sin bermas coincidente con las discontinuidades. Aquí es problemático, ¿cierto? Si están todas las discontinuidades y son paralelas al talud no sometido a deslizamiento de estratos. Pero se puede caer toda esta zona, puede resbalar, sobre todo si hay infiltración de agua. Bancos con caras paralelas a las fallas, también es una zona problemática, algo parecido a esto. El talud sin bermas coincidente con las discontinuidades. Entonces aquí esas líneas segmentadas corresponden a fallas que son paralelas a la cara del banco. Entonces se puede producir toppling, como les decía. Talud susceptible a deslizamiento o rotura por pandeo de estratos. El pandeo significa la flexión que se produce
por compresión, ¿ya? Cuando tomamos, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo puedo dar? Un alambre largo, ¿cierto? Y lo comprimimos, se tiende a pandear. Un alambre largo, si yo lo comprimo con mis manos, se va a tender a pandear. Eso es el pandeo, ¿ya? Vamos a suponer que esto es una estructura más delgada y yo la voy a someter a compresión, o sea, la voy a cargar desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Entonces, cuando se curva esta zona del medio, producto de la compresión, se llama pandeo. Se llama pandeo, ¿ya? Entonces estamos diciendo que el talud es susceptible a deslizamiento o rotura por pandeo de los estratos. Se supone que cada uno de esos es un estrato o se comporta como un estrato porque hay fallas en esa zona. Talud reforzado sin bermas. Talud reforzado sin bermas. Talud susceptible de deslizamiento o rotura por pandeo de estratos. Aquí estamos viendo como hay una especie de diaclasa. Las diaclasas se producen cuando hay muchas fracturas, tanto paralelas a la cara del banco como perpendiculares a la cara del banco. Entonces las roturas que se van a producir en este tipo de estructura geológica es tipo cuadro, ¿cierto? Porque hay muchas fallas que cortan a otras. Eso es lo que producen esas son las diaclasas. Pero dice talud reforzado sin bermas. Ahí se entiende entonces que estos son los estratos y esos son pernos, ¿ya? Son pernos que están afirmando los estratos. Pero el dibujo mostrará, es como la situación de arriba, pero que tiene pernos que están afirmando estas fallas, ¿ya? Por eso dice talud reforzado sin bermas, reforzado con pernos de anclaje. Talud susceptible a deslizamiento o rotura por pandeo de estratos, igual que la zona de arriba. Banco cortando las fallas con manteos opuestos. Banco cortando las fallas con manteos opuestos. Entonces aquí tengo fallas que tienen un manteo opuesto a la zona de talud, ¿cierto? Talud susceptible de vuelco de estratos. ¿Por qué? Porque esto tiende a caer así, ¿cierto? Piensen ustedes que estas son fallas, por lo tanto, tiende a caer de esta forma, parecido al toppling, ¿ya? Si hay un peso ahí, por ejemplo, de un equipo, con mayor razón va a tender a caer toda esa zona. Entonces, todas esas son fallas y yo tengo un equipo de perforación que está aplicando peso todavía a esa zona, tiende a que todo esto se desprenda, ¿cierto? Por ejemplo, desde esa falla que está ahí, se puede desprender toda esta zona hacia abajo. Entonces, eso corresponde a bancos cortando las fallas con manteos opuestos. Talud susceptible de vuelco de estratos, parecido al toppling. ¿Van entendiendo, chiquillos, no? Aquí tengo otra situación. Tengo las mismas fallas con manteos opuestos, pero he colocado pernos ahí, pernos de anclaje para sujetar. Bancos reforzados cortando las fallas con manteos opuestos. O sea, la misma situación de arriba, pero con pernos de anclaje que están tratando de afirmar la zona de inestabilidad, que son fallas de manteo opuesto. Es lo mismo que teníamos acá arriba, ¿cierto? Teníamos fallas paralelas al banco, que obviamente son causas de toppling, pero aquí le pusimos pernos, lo que lo hacen un poco más firme, ¿cierto? Un poco más firme, porque estoy afirmando este estrato con este otro y con el que sigue. Entonces es más difícil que caiga. Pero aún así es susceptible de deslizamiento o rotura por pandeo de estratos. En esta situación que tengo acá, tengo bancos cortando las fallas con manteos opuestos, ¿ya? Algo parecido al de arriba, pero aquí el manteo es como más, con ángulos menores a 30 grados, si se dan cuenta. Entonces, muy parecido a la situación de acá arriba, donde no hay mucha inestabilidad. Talud sometido a roturas escalonadas. Eso es lo que puede ocurrir. Talud sometido a roturas escalonadas. Y esto es el ideal, ¿cierto? Bancos cortando las fallas con dirección oblicua
o perpendicular a los frentes. Talud sometido a rotura por cuñas. Entonces aquí las fallas no las vemos porque son paralelas a este perfil. Las fallas no las vemos porque son paralelas a este perfil. Entonces, bancos cortando las fallas con dirección oblicua o perpendicular a los frentes, el talud puede estar sometido a roturas tipo cuñas, ¿ya? Donde se cruzan las fallas formando la cuña que les mostré antes y que puede obviamente deslizarse, sobre todo si hay problemas de infiltración. ¿Cómo se hace cuán importante es controlar la tronadura en cielo abierto? Es súper importante por las vibraciones que provocan y por la onda aérea, que básicamente es el ruido, ¿cierto?, de la tronadura que se mueve a gran velocidad, ¿cierto?, a la velocidad del sonido, a otras zonas más lejanas. Entonces, por eso es tan importante controlar la tronadura. Las variables que se pueden controlar. 4 tipos básicos de daños en los taludes resultan de las tronaduras. Daño a la pared del rajo inmediatamente adyacente a la tronadura. O sea, no es cosa de sobrecargar los tiros con explosivos. Debo controlar mucho el factor de seguridad. Daño a la pared del rajo inmediatamente adyacente a la tronadura. Sobrequebradura, fractura de cresta o pared. Caída de rocas sueltas en caras o bancos. Todo eso puede provocar cuando no calculé bien el factor de carga de los tiros. El factor de carga tiene que ver con los kilos de explosivo por tonelada a remover o kilos de explosivo con metros cúbicos a remover. Entonces la idea es utilizar lo justo y necesario. Daño a las paredes del rajo un poco alejados de la tronadura, sacudiendo a rocas sueltas y meteorizadas. Eso tiene que ver con la onda aérea, ¿cierto? Y con las vibraciones. Daño a edificios o labores subterráneas cerca de la zona tronada. Fracturas a las fundaciones o paredes. Entonces aquí es cuando tengo que controlar más aún cuando hay edificios o labores subterráneas cercanas a la zona donde estoy tronando. Con mayor razón debo tener un control sobre la tronadura para evitar exceso de vibraciones que puedan dañar las estructuras de los edificios. A eso se refiere con las fundaciones. Daño a las paredes del rajo debido a la tronadura. Daño a las paredes del rajo debido a tronadura fuera del rajo, pero cerca del rajo. Llegada de rocas a las instalaciones del chancador, por ejemplo. Llegada de rocas a las instalaciones del chancador. Estamos hablando de proyección de roca, de material rocoso, producto de tronaduras que están cercanas a zonas donde hay otros trabajos. Por eso dice daño a las paredes del rajo debido a tronadura fuera, pero cerca del rajo. El diseñador de la tronadura, el programador, ¿cierto?, tiene un número de herramientas a su disposición con los cuales puede minimizar o eliminar estos riesgos. Todo esto lo vimos en perforación y tronadura. Lo que es la tronadura controlada, ¿cierto?, los tipos de explosivos que voy a utilizar, la densidad de carga o factor de carga, diámetro de las perforaciones. Obviamente, entre mayor es el diámetro, mayor cantidad de explosivos voy a utilizar, por lo tanto, las vibraciones que voy a generar van a ser mayores. El Varden y el espaciamiento, ¿cierto?, son claves. La pasadura que voy a utilizar, cuánto me tengo que pasar para llegar a la altura de banco, y el taco. Recuérdense que el taco es necesario justamente para aprovechar esa energía química, ¿cierto?, liberada de un explosivo para quebrar la roca y no para provocar pequeños volcanes tirando roca hacia arriba. Bajando la densidad del explosivo, lo que les decía, ¿cierto?, podía minimizar la sobrequebradura y las rocas sueltas. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, agregándole al ANFO plumadito, ¿ya? Esta plumadito que se vende como peletizada, ¿cierto?, como pequeñas esferas. Entonces, si yo agrego al ANFO plumadito, lo que voy a hacer es disminuir su densidad de carga, ¿ya? Porque voy a tener, si el ANFO normalmente pesa tiene una densidad de 0,78 kilos, ¿cierto?, por litro, o gramos por centímetro cúbico. Al agregar plumadit voy a disminuir su densidad a unos 0,6, por ejemplo, gramos por centímetro cúbico. Entonces, bajando la densidad del explosivo podría minimizar la sobrequebradura y la roca suelta. Otra forma más simple, ¿cierto?, es agregar ANFO y después dejar espacios, por ejemplo, rellenos con papel.
Entonces voy a tener una columna de explosivo de esta forma. Entonces voy a dibujar un tiro, ¿ya? Bueno, esto lo vimos en perforación y tronadura, pero a modo de recuerdo, si es un tiro, que yo le quiero bajar la densidad de explosivo, entonces la primera parte, por ejemplo, va con anfo normal. Después le pongo cartón o papel en esa zona intermedia. Después le vuelvo a poner anfo. Después nuevamente separo con papel o cartón. Y ahí va el taco. ¿Ya? Este es el taco. Entonces la densidad de carga va a ser menor, ¿cierto? Que tengo explosivo en esta zona y en esta zona solamente. A eso se refiere con disminuir la densidad de carga de un explosivo. Entonces, bajando la densidad del explosivo, podría minimizar la sobrequebradura y las rocas sueltas, la proyección y las vibraciones. Todo eso lo logro bajando la densidad del explosivo. Cambiando la profundidad de la pasadura, a la altura del collar se reducirá la fractura de la cresta. Se reducirá la fractura de la cresta y subsecuentemente angostando la superficie de las bermas de seguridad. Entonces la pasadura que no sea tan larga, se reducirá la fractura de la cresta y subsecuentemente angostando la fractura de las bermas de seguridad. Entonces, yo cuando estoy haciendo un banco, ¿cierto? Tengo que pensar que tengo que dejar los bancos de la misma altura, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que controlar el aspecto de lo que es la pasadura. Entonces aquí, yo se supone que me tengo que pasar con estos tiros, ¿cierto? Ya se supone que todas sus pasaduras son iguales. ¿Para qué? Para llegar a esa altura de banco. ¿Ya? Se supone que esto sigue para allá, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con controlar esa pasadura. ¿Ya? Entonces, cambiando la profundidad de la pasadura a la altura del collar, se reducirá la fractura de la cresta y subsecuentemente angostando la superficie de las bermas de seguridad. ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer? Chiquillos. Diseño de caminos de transporte. Son los caminos por los cuales se realiza el transporte de materiales, ¿cierto? Ya sea estéril o mineral, dentro de la explotación. Se refiere principalmente a los caminos que unen los distintos bancos. Entonces estamos hablando de rampas, es decir, por los que circulan los camiones. También existen rampas que se usan exclusivamente como acceso al equipo de apoyo. Entonces es súper importante el diseño de los caminos de transporte. En su diseño hay que considerar una serie de parámetros que sin perder el ritmo de operación las hagan seguras. Repito, en su diseño hay que considerar una serie de parámetros o factores que sin perder el ritmo de operación las hagan seguras. ¿Cuáles son esos factores? La firmeza de los pisos, ¿cierto? La pendiente de estos, el ancho de la pista. Recuérdense que si van a pasar dos camiones, tiene que haber una sumatoria de esos anchos más un factor de seguridad entre los camiones y un factor de seguridad a la berma y a la cuneta por donde se pasa el agua. Curvas. Las curvas tienen que estar hechas en las rampas de acuerdo a los radios de giro de los equipos. Curvas entonces van a estar en función de los radios de giro de los equipos más grandes. Los peraltes. No sé si saben lo que es los peraltes. Los peraltes es una pendiente que es contraria a por donde debería caerse el equipo si pierde el control. Entonces el peralte es una pendiente contraria que lucha contra la fuerza centrífuga o la inercia del camión cuando va en movimiento. Curvas, radios, peraltes y sobreancho tienen que ser claves, ¿cierto?, en una pista o en una rampa de transporte. Les decía, ancho de la pista, pendiente, la firmeza y estabilidad del suelo, visibilidad en las curvas y cambios de rasante. Muchas veces se ponen espejos curvos en las zonas donde hay cruces o en curvas peligrosas, justamente para que pueda tener una visión de un equipo que se pueda venir acercando. Convexidad o bombeo. Convexidad o bombeo se refiere a lo que puede ocurrir
en las pistas. De repente los suelos están como bombeados eh, porque como que se ahueca el piso por el exceso de tronadura y se tiende a curvar de esta forma. Voy a hacer un dibujo. Entonces tengo, esto es un banco, ¿cierto? ¿A qué se refiere con el bombeo? El piso queda de esta forma. Está como bombeado, hay zonas aquí que pueden tener agua, ¿cierto? O huecos de aire. Entonces dejan que esto tenga esa forma, como una curva. A eso se refiere con convexidad o bombeo en una pista, porque es convexo hacia arriba, ¿se dan cuenta? Convexo hacia arriba. Entonces es un problema, ¿cierto? Porque puede provocar inestabilidad o deslizamiento, sobre todo cuando va rápido y con carga el equipo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los dos primeros tienen que ver más con el rendimiento y el costo del transporte que con la seguridad. ¿Qué cosa? ¿Cuáles dos? Los dos primeros puntos se refiere a la firmeza y a la pendiente. Los dos primeros tienen que ver más con el rendimiento y el costo de transporte que con la seguridad. No solo se consigue un buen ritmo de transporte, sino que también se evitan lesiones y lumbajes, ¿cierto?, a los conductores al ser mínimo los baches, cuando la pendiente no es tan alta y hay firmeza en los caminos. Entonces, no solo se consigue un buen ritmo de transporte en cuanto a velocidad, si no hay muchos baches, ¿cierto?, sino que también se evitan lesiones y lumbagos, por ejemplo, a los conductores. Los conductores van saltando dentro del equipo, ¿ya? Lo que puede provocar problemas de lumbago en la columna baja y también pueden provocar problemas en los riñones. En tramos largos y de fuerte pendiente, en previsión de pérdida del sistema de frenado, es aconsejable disponer de pistas de frenado, ¿ya? Son pistas que aparecen eh, desde la pista principal y con una pendiente contraria. Y generalmente se pone material como arena o ripio para frenar si es que se cortan los frenos de algún equipo. Generalmente en todas las, ¿cómo se llama esto? En todas las pendientes, cuando uno, por ejemplo, sube por la dormida, hay estas pistas de frenado de emergencia. ¿Cómo se llaman esto? Ya se me olvidó el nombre. En tramos largos y de fuerte pendiente, entonces, en previsión de pérdida del sistema de frenado, es aconsejable disponer de pistas de frenado, en las que se combina una rampa pronunciada de pendiente contraria, como les decía, y una superficie que oponga una muy elevada resistencia a la rodadura, por ejemplo, grava suelta, arena o ripio. Ancho de caminos. A partir de valores tabulados para diferentes situaciones, el ancho de la pista recomendada puede estimarse con la siguiente expresión. Letra A va a ser igual a minúscula, factor de 0,5 más 1,5 por n, en donde n es el número de carriles deseados. Entonces el ancho de los caminos se puede calcular a partir de esta fórmula, ¿cierto? A partir de valores tabulados para diferentes situaciones. La anchura de la pista recomendada para estimarse se puede expresar con la siguiente expresión. A, que es el ancho total de la pista, va a ser igual a A pequeña, que es el ancho del vehículo, factor de 0,5 más 1,5 por n, en donde n es el número de carriles deseados. ¿Ya? Si puede tener dos carriles, va a ir, ese n va a ser 2, y el A es el ancho del vehículo que va a pasar por ahí. Entonces va a estar multiplicado por 0,5 más 1,5 por 2. Y ahí obtengo el ancho deseado para un camino en una rampa. Esto significa que tanto a la izquierda como a la derecha de cada vehículo debe dejarse una separación de seguridad equivalente a la mitad del ancho de este. Entonces el factor de seguridad es la mitad del ancho del vehículo mayor que va pasando por esa pista. Repito, esto significa que tanto a la izquierda como a la derecha, ¿se acuerdan? Hacia la berma y hacia la canaleta, debe dejarse una separación de seguridad equivalente a la mitad del ancho de este. Radios y sobreancho en las curvas.
para que las curvas no supongan una limitación en la producción, deben tener un radio mínimo entre 20 y 30 metros, dependiendo del vehículo que se utilice. Ese vehículo, ¿cierto?, tiene un radio de giro que viene en los catálogos. Debido a que en curva los camiones ocupan un ancho mayor que en recta, ya que por un lado sus ruedas traseras no siguen exactamente la trayectoria de las ruedas delanteras debido a la rigidez del chasis, y por otro lado a la tendencia de los conductores a no mantenerse en el eje de su carril. Es necesario disponer de un sobreancho, función del radio de la curva, ¿cierto? Y la longitud del camión, Una expresión utilizada corrientemente para calcular el sobreancho necesario es la siguiente: el sobreancho en las curvas, acuérdense. Entonces ahí tienen que F, que es el sobreancho, va a ser igual a 2 factor de R, que es el radio de curvatura en metros, ¿cierto? Menos R cuadrado, menos L al cuadrado, todo eso entre paréntesis, elevado a 0,5, o que lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de todo eso, por 5,8 partido por R elevado a 0,5. Entonces F es el sobreancho, R es el radio de la curvatura en metros, y L es la distancia entre ejes del camión, también dado en metros. Por eso los puedo meter todos en la misma fórmula. El peralte, ¿cómo lo calculo? El peralte, ¿se acuerdan que les dije? Les voy a dar un ejemplo, un dibujo. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando uno va bajando por una rampa, imaginemos que este es una pista, ¿cierto? Pero que va bajando, ¿ya? Entonces el peralte no puede ser en esta dirección, ¿cierto? Porque va a tender a botar el camión. Entonces el peralte tiene que ser todo lo contrario, en la dirección opuesta. Si esta es la pista, voy bajando, ¿cierto? El peralte tiene que ser contrario, ¿cierto? Para evitar justamente que el equipo tienda a deslizarse, ¿ya? El equipo va aquí, ¿cierto? Entonces por velocidad el equipo tiende a irse hacia afuera, por la fuerza centrífuga, o por la inercia del equipo. Entonces si es un camión, la idea es que el peralte esté en la dirección contraria hacia donde se vaya a caer el equipo. ¿Ya? Entonces, como la inercia tiende a tirarlo hacia afuera, el peralte va en sentido contrario, por lo tanto es una fuerza, ¿cierto? La gravedad se utiliza para que el equipo se vaya hacia adentro. Eso es el peralte. Entonces, esa pendiente que es contraria es el peralte. Eso ocurre en todas las vías de transporte, la ruta 68, donde hay curvas, donde hay bajadas, subidas, ¿ya? Hay peralte. En las carreras de ciclismo, por ejemplo, en pistas encerradas, el peralte, como ustedes han visto, es hacia abajo, para justamente evitar que salgan volando fuera de la pista los corredores en bicicleta. Entonces, para contrarrestar la fuerza centrífuga que aparece en las curvas, originando deslizamientos transversales e incluso vuelco de los equipos, el peralte de la curva se calcula a partir de la fórmula siguiente: 127,14 por R. 127,14 por R, donde E es la tangente del ángulo del plano horizontal con el camino. Parece que se me borró algo aquí en la fórmula. E es la tangente del ángulo del plano horizontal en el camino. B es la velocidad en kilómetros por hora. R es el radio de la curvatura en metros. Y F es el coeficiente de fricción adimensional. En la tabla que sigue, ¿cierto?, se dan las relaciones recomendables entre el radio de una curva circular, peralte con el que se debe dotar y la velocidad más adecuada para recorrer la misma. Entonces, en esta tabla que sigue a continuación, se dan las relaciones recomendables entre el radio de una curva circular, peralte con el que se debe dotar el camino y la velocidad más adecuada para recorrer ese camino. Entonces, si el radio de curvatura es de 12 metros,
o de 25, 60, va a tener un peralte máximo en grados de 6,5, que es de 12 metros. Si es de 25 metros, va a tener un peralte de 6 grados. Ya cuando es de 60, 75, 100 metros, el radio de curvatura no es necesario peralte. La velocidad en kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora en un radio de 12 metros, en un radio de 25 metros, 15 kilómetros por hora, en un radio de 60 metros, 20, ¿ya? Kilómetros por hora. Entonces, entre mayor sea el radio de curvatura, menores restricciones voy a tener y menos posibilidades, ¿cierto?, de volteo. En las uniones de tramos con diferentes peraltes es preciso establecer una longitud de pista en la que el peralte variará de forma gradual. Esta es la denominada zona de transición. Aun cuando en las pistas interiores de las explotaciones no superan los 50 km por hora, por motivo de seguridad conviene suavizar la transición recta curva. ¿Ya? O sea, cuando me voy acercando a la curva debo disminuir la velocidad. Por ejemplo, cuando las velocidades pueden superar los 35 km por hora, este cambio gradual con un radio doble, perdón, por ejemplo, cuando las velocidades pueden superar los 35 km por hora, este cambio debe ser gradual, con un radio doble unos 20 metros antes del punto de tangencia, disminuir la velocidad, empalmando, ¿cierto?, con la curva original unos 10 metros después de dicho punto. Esto obliga a desplazar la curva hacia el interior para mantener las tangencias. Básicamente te está diciendo que en la medida que me voy acercando a la curva debo disminuir la velocidad. Convexidad. La sección transversal de la pista debe estar diseñada con una determinada convexidad, es decir, a dos aguas, para conseguir una evacuación efectiva de las aguas hacia las cunetas o bordes laterales del camino. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, en general casi todas las calles en las ciudades tienen esa convexidad, ¿ya? Si tengo acá el banco, ¿cierto? En esta orilla que está pegada al talud, hay una cuneta, ¿cierto?, que permite la evacuación de las aguas. Y ahí está el otro banco. Entonces lo que me están diciendo es lo siguiente. Me están diciendo que debo dejar convexidad, o sea, debo dejar una pequeña curvatura, ¿cierto?, hacia, estoy exagerándola para que se note, hacia la cuneta, para que el agua escurra hacia la cuneta, y otra hacia afuera, en donde está este tope, ¿cierto?, para evitar que se caiga el equipo, y aquí continúa el banco. Entonces, esa es la convexidad que debo dejar, una hacia la cuneta y otra hacia afuera, para que las aguas escurran y no se acumulen en el camino. Ya, porque si las aguas se acumulan, infiltran, y si hay fallas, por ejemplo, en el camino, va a entrar el agua a esas fallas y va a tender a, con el movimiento, ¿cierto?, con el transporte de camiones, va a tender a que esto caiga. Por eso hay que dejar esa convexidad, para que no se acumule el agua. Eso es lo que está diciendo. Repito esa parte, la sección transversal de la pista debe estar diseñada con una determinada convexidad, es decir, a dos aguas. A dos aguas significa un agua hacia la izquierda, un agua hacia la derecha, para conseguir una evacuación efectiva de las aguas hacia las cunetas o bordes laterales del camino. Los valores más usuales de dichas pendientes transversales varían entre un 2% y un 4%. Un valor menor a 2% es adecuado para con reducida resistencia a la rodadura que drene fácilmente, y el máximo para casos de elevada resistencia a la rodadura. En curva, la pendiente transversal de la superficie es la que corresponde al peralte y se dispone por tanto de una sola agua. Entonces, en curva, como les decía, la pendiente transversal de la superficie es la que corresponde al peralte y se supone por lo tanto una sola agua. No puedo dejar dos aguas, ¿cierto?, en una zona de curvas donde debe mandar el peralte. Ahí no es tan importante, es decir, es importante el drenaje, pero lo más importante es que no se descarrile, ¿cierto?, el camión y se vaya por el talud hacia abajo. Entonces los valores más usuales para estas pendientes de convexidad son de un 2 a un 4%. Un valor menor a 2% es adecuado para reducir la resistencia a la rodadura en donde drena fácilmente el agua. Y el valor máximo, o sea, un 4% para casos de elevada resistencia a la rodadura. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya ido bien en la prueba. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Parece que no. Ya, chiquillos, nos estamos viendo entonces. Chao. Chao, profe. Chao.